Ya estamos en el 732 antes del Mesías. Aquí empieza a gobernar el último rey del reino del norte, llamado Oseas. No Oseas el profeta, del cual está escrito un libro con su nombre. Este es el rey del reino del norte, Oseas. Ya habían pasado 199 años desde el reinado de Salomón, y con él termina el reino del norte en el año 722 antes del Mesías. Él también hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y finalmente fueron invadidos por los asirios. Ahora bien, esta invasión asiria tuvo un proceso. Primero los hicieron tributarios, es decir, que Israel pagara impuestos. Luego Asiria los sitió y los invadió por 3 años y los lleva al exilio, es decir, los saca del territorio del reino del norte y trae para que vivan allí gente de otros reinos, es decir, vuelve a poblar el reino. Escuchemos el capítulo 17, verso 3. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho siervo y él pagaba tributo. Esta fue la primera fase. Luego el rey Oseas planea una conspiración de la que Asiria se entera, por lo que inicia la segunda fase, verso 5 del mismo capítulo 17. Y el rey Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. En este capítulo 17 se detallan las razones por las que el Señor decidió sacarlos de la tierra. Pecaron contra el Señor temiendo dioses ajenos, edificaron lugares altos de culto pagano en todas las ciudades, estatuas de acera, y la adoraron debajo de todo árbol frondoso. Y aquí vemos 2 formas tradicionales de rendirle culto a dioses paganos. En lugares altos, pues consideraban que estaban más cerca de los dioses, y debajo de árboles frondosos. Esta última aún está presente en fiestas occidentales en la actualidad. En síntesis, siguieron las tradiciones de las naciones que estaban alrededor de ellos, sirvieron a Baal, y justamente estas acciones, la idolatría, no cumplir los mandamientos, es lo que los profetas constantemente van a denunciar en sus libros. El verso 13 del capítulo 17 dice: Y el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endureciendo su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en el Señor su Dios. Esta es la síntesis de los libros de los profetas que veremos más adelante en esta serie. Luego de haberse llevado a todos los israelitas, el rey de Asiria va a poblar otra vez el reino, pero no con israelitas, sino con extranjeros. Escuchemos cómo relata este momento el escritor en el capítulo 17, verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Esta fue la última fase del exilio, y con personas extranjeras también llegaron cultos a diferentes dioses. Cada nación hizo su dios y le hizo templos en los lugares altos. Un dato interesante es que cuando los extranjeros empezaron a poblar el territorio de Israel del norte, el Señor enviaba leones para matarlos. Así es, los leones salían y, amigos, estaba listo el almuerzo. Pero ante esto insólito, el pueblo le dice al rey de Asiria que esto ocurría porque nadie conocía la ley del Señor. Entonces el rey de Asiria envió a uno de los sacerdotes que había exiliado para que les enseñase cómo temer al Señor. Y aquí encontramos una respuesta crucial para nuestra vida. ¿Qué es temer al Señor? ¿Cómo reflejamos temor al Señor? Y la única forma es cumpliendo sus mandamientos.
Aún a pesar de toda la idolatría, el Señor envía una lámpara a Israel para que la enseñanza de su palabra se siguiera manteniendo. Sin embargo, cada nación hizo su propio Dios. Escuchemos el verso 32. Temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Señor, pero honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley, y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual le puso nombre de Israel. Y este sí es un texto que tiene todo para confrontar nuestro corazón. Podemos decir temer al Señor, pero si no guardamos sus estatutos, su ley, sus mandamientos, no estamos temiendo al Señor. Este fue el fin del Reino del Norte. Nunca más volvió. No volvieron las 10 tribus, los 10 hijos de Jacob. Se quedaron en Asiria, se mezclaron. Pero en esta historia hay un pero bien grande. Según los lingüistas y expertos en lengua, cuando usamos la palabra pero, inmediatamente provocamos que todo lo anterior que dijimos se pierda y nuestra mente esté atenta a lo que viene después en la oración. Y esto es justamente lo que pasa en esta historia. El reino del norte pecó, fueron exiliados y no han vuelto, pero hombres como Isaías, Jeremías, profetizaron el regreso de las 10 tribus. Sí, Israel, las 10 tribus pecaron, pero, hay una promesa de que ellos volverían. Acompáñame a escuchar un poquito de la profecía de Jeremías, capítulo 23, verso 7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que no dirán más, viva el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esto es sin duda una de mis partes favoritas de este libro. Escuchemos uno más, capítulo 33 del 7 al 9. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. La pregunta es, ¿han vuelto? ¿Han vuelto estas 10 tribus? ¿Se ha cumplido esta promesa? Y eso es justamente lo que responderemos en este recorrido sobre el libro más vendido. Durante este periodo, en el otro lado, en el reino de Judá o reino del sur, que tenían por capital a Jerusalén, se sentaron en el trono 9 reyes, de los cuales haremos una breve mención, pues en el segundo libro de Crónicas, el episodio 14, se relatará toda la historia del reino de Judá con bastante detalle. Vayamos a ver cuáles fueron estos reyes. Josafat, quien reinó por 25 años, Joram, quien reinó por 8 años. Hay nombres que se repiten de los reyes del norte y de los reyes de Judá, pero son reyes distintos. Ocosías, quien reinó por 1 año. Atalía, una mujer que reinó por 6 años. Joás, que reinó por 40 años, Amasías, que reinó por 29 años, Azarías, que reinó por 52 años, Jotam, que reinó por 16 años, y Acaz, que reinó también por 16. Estos fueron los reyes que gobernaron en la segunda sección de este libro, que abarca desde el 853 antes del Mesías al 722.
Luego del 722 inicia la tercera sección de este libro, que terminará con la deportación del reino de Judá por los babilonios, entre el 592 y el 586 antes del Mesías. Conozcamos a los reyes que tuvo Judá luego de que su hermana Samaria o Reino del Norte fuera sitiada y destruida. Ezequías, el primero, reinó por 29 años. Su gobierno inicia en el 716 antes del Mesías, cuando ya habían pasado 215 años desde el reinado de Salomón. Manasés reinará por 55 años. Este será considerado el peor rey que tuvo Judá. Edificó altares para dioses astronómicos dentro del templo de Jerusalén, el sol y la luna. También puso allí en el mismo templo una imagen de Acera. El verso 9 del capítulo 21 describe los actos de Manasés. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Durante este gobierno, Dios profetizará que Judá será invadido por los enemigos. A Manasés le sucedió Amón, quien reinó por 2 años e hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Él morirá por una conspiración en el reino. Y luego de él tenemos en el trono a Josías. Va a ser un rey muy joven. Su reinado inicia cuando él tenía 8 años y reinó por 31 años. Su gobierno es diferente. E hizo lo recto delante de los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo siguió los mandamientos del Señor? Pues encontró el libro de la ley, la Torá. Este libro estaba perdido, y no solo en la mente y corazón del pueblo, sino literalmente no había Torá, tanto así que ni siquiera se habían guardado las fiestas que el Señor estipulaba en Levíticos desde la época de los jueces. Fue cuando Josías determinó arreglar el templo del Señor, pues estaba destruido, deshecho, que encontraron este libro y se lo llevaron delante de Josías, y él se humilló y reconoció todo lo malo que había hecho él y sus padres. Luego de leer la Torá, envió a destruir todos los lugares altos, templos de adoración a otros dioses, reunió a todo el pueblo para leer las palabras del libro del pacto, nada más que el pacto que Israel prometió cumplir en Éxodo y Deuteronomio. Ante eso volvió a instituir las fiestas del Señor, las citas con él. Pascua o Pesaj fue la primera. Tenía 18 años Josías cuando hizo todo esto. Ahora pensemos cómo lo único que puede mostrarnos que estamos haciendo algo mal es su palabra, la Torá. Si no conocemos qué es lo que debemos hacer y qué no, cualquier cosa nos puede parecer correcta. Por eso dijo Timoteo en su carta que la ley enseña y corrige. ¿Cómo ser rectos delante de los ojos del Señor? Los reyes que hemos visto en este libro nos han dejado bien en claro eso. Y es seguir lo que dice su libro, el libro del pacto, de los mandamientos. Podemos tener 2 actitudes al encontrarnos con el libro de la ley, con los 5 libros de la Torá. Considerarlos poco importantes, anticuados, o humillar nuestro corazón y darnos cuenta que hemos pecado, y luego cambiar y poner por obra toda su palabra. Pero, ¿qué es pecado? Podemos leer en este libro de Reyes la siguiente frase constantemente: porque han pecado. Y ya que se repite tanto, es muy importante entender en este libro cuál es el concepto de pecado. Y podríamos encontrar muchas definiciones, pero la Biblia lo define de la siguiente forma. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esta ley es la Torá, es ese libro que encontró Josías. El rey David dijo: Señor, enséñame tus mandamientos y los cumpliré. Esto es lo que pasó con este joven rey. Él aprendió los mandamientos escritos en el libro y luego los pudo cumplir. Entonces, que esa sea nuestra oración, que el Señor nos enseñe sus mandamientos, que nos enseñe su ley, que podamos palpar su ley para ser considerados también reyes correctos.